días, hermanos. El Señor les bendiga. Continuamos con el estudio que hemos seguido por la Escuela Dominical del Catecismo. Cuando vemos un catecismo como este, estamos respondiendo a preguntas con respecto a la doctrina que creemos. Estamos respondiendo a eso. Pero también Bedom se encarga de exponer este catecismo y responder a preguntas u objeciones con respecto a la misma doctrina. Entonces, cuando vemos preguntas como estas, debemos pensar en que se están haciendo aclaraciones y se está respondiendo inquietudes con respecto a la doctrina, las enseñanzas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a leer la pregunta número 46, que nos dice, todos juntos: ¿dónde está resumida la ley moral? Respuesta: la ley moral está resumida en los 10 mandamientos. En la pregunta anterior, la pregunta 45, vimos que la ley moral el Señor la había dado desde la creación. Está en las conciencias, está en los corazones de los hombres. Los acusa o los excusa muchas veces. Pero en esta ley, eh, ¿dónde la encontramos? Si esa ley fue dada a las conciencias de las personas, si todos tienen alguna conciencia de la ley, todos saben o tienen la conciencia de que matar está mal, o de que robar tiene consecuencias, de que es malo, ¿dónde Dios resumió esa ley? Bueno, la resumió en los 10 mandamientos. Estaba vigente la ley moral antes de que se dieran los 10 mandamientos? Esa es una muy buena pregunta, porque algunos acusan a que solo a partir de Moisés, a partir de que Dios le dio la ley a Moisés, entonces solamente ahí entraron en vigencia los 10 mandamientos. Antes de eso no había ley, pero no es así. Génesis capítulo 18, versículo 19 nos dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En este espacio vemos que el pasaje lo que hace es aclararnos que el Señor había dado una senda, un camino, un patrón el cual seguir. Ese patrón el cual seguir estaba en la ley moral. Estaba vigente en esa ley moral. Y de alguna manera Abraham la entendía, y eso iba a mandar a sus hijos que siguieran ese camino. La siguiente pregunta nos dice: ¿fue publicada antes de eso alguna parte de la ley moral? Bueno, así es. Tenemos en Génesis capítulo 9, versículo 6, una instancia muy particular. Génesis 9, 6. Dice ese pasaje: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios está hablando con Noé, se encuentra señalándole cómo deben regir su vida después de haber eh, sobrevivido al diluvio. Y en medio de estas instrucciones que el Señor le está dando, le está diciendo: no matarás. Está diciendo: no matarás. Y quien mate, quien asesine a otra persona, y que tome la vida de otra persona, morirá. Habrá consecuencias para ese pecado. Le está diciendo: va a morir quien tome la vida de otra persona. Por eso vemos partes de la ley publicadas anteriormente a los 10 mandamientos, al resumen de la ley que encontramos cuando Dios le da esos 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí.
Siguiente pregunta, ¿fue finalmente resumida en los 10 mandamientos? Bueno, así es. Hemos visto acerca de esto y hemos hablado acerca de esto. De hecho, la enseñanza que tendremos o que hemos tenido durante las mañanas en el culto matutino ha sido acerca de los 10 mandamientos específicamente. Tenemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, que nos dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Claro, esa ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos, fue escrita en piedra. Fue un resumen para que entendamos. Claro, estos mandamientos no son todos los mandamientos que Dios dio, pero sí son ese resumen que podemos decirlo, comprende lo que es la ley del Señor, la ley moral de Dios. Es importante que los veamos como tal. Fueron dados estos mandamientos por medio de una voz audible. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 36, ahí cerca de ese pasaje que leímos anteriormente, dice, del cielo te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. En esa instancia, recordamos, Moisés sube al monte para recibir una revelación específica por parte de Dios. El Señor hace conocida esa revelación a Moisés y le da a entender cuál es su deseo con respecto a su pueblo en forma particular. No que todo el mundo no esté atado, sino más bien el mundo entero está atado a estos 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos atan a todas las personas. ¿Por qué? Porque son parte de esa ley moral de Dios, son parte de ese carácter de Dios reflejado en la forma en que la humanidad debe vivir como hombres hechos a imagen de Dios. Como hombres hechos a imagen de Dios, debemos, como la humanidad ha sido hecha a imagen de Dios, debemos seguir esos mandamientos que nos hablan acerca del carácter, que nos comunican acerca del carácter de Dios. Dios lo hizo de forma audible en esa montaña. ¿Fue Dios quien los dio de esta manera? Éxodo capítulo 20, versículo 1. De hecho, es parte del pasaje que estamos estudiando los domingos en el culto dominical. Y dice así, y habló Dios todas estas cosas diciendo. El Señor lo hizo de forma audible. En ese momento, en forma particular, a Moisés que subió al monte, el Señor lo dijo. Y es importante para nosotros recordarlo y defenderlo a la hora que es cuestionado. Sí, el Señor se reveló, como dice el autor de la carta a los hebreos, de muchas maneras anteriormente a sus siervos los profetas, revelándoles cosas que eran necesarias para vivir. En este momento, en esta instancia, a Moisés le estaba dando a conocer, le estaba enseñando. Es importante recordar que el medio que Dios ha utilizado para dar a conocer su voluntad a través de los tiempos ha sido a través de forma audible. Una y otra vez ha sido el medio que Dios ha utilizado. Sí, Dios ha acompañado muchas veces esa exposición audible de su palabra a través de señales, milagros. El Señor lo ha hecho. Pero una y otra vez, el medio que Dios utiliza para hablar a su pueblo es de forma audible. El ministerio que Dios ha dado a la iglesia para que crezca en conocimiento de quién es Dios ha sido primordialmente la predicación de la palabra. Y es cierto que hoy en nuestros días tenemos muy fácil acceso a una Biblia
de forma escrita para leerla nosotros mismos durante la gran mayoría de durante el gran tiempo de la historia de la iglesia, en la forma en que las personas recibieron la enseñanza de la palabra de Dios, fue a través de la exposición de la palabra los días domingo. Cuando la iglesia se reunía y escuchaban a alguien que había tomado su tiempo a estudiar la palabra, y de esa manera les era expuesto la palabra, les era explicado la palabra, les era leída la palabra. Nosotros tenemos en nuestro culto dominical lectura de la palabra. Tenemos lectura de la palabra de forma audible. ¿Para qué? Para que escuchemos todos la voz de Dios. Hoy muchos buscan escuchar una voz audible para recibir algún tipo de revelación sobre la forma en que deben vivir. Pero la verdad es que el Señor ya nos ha hablado a través de su palabra, ya nos ha revelado qué es lo que debemos hacer. Algunos dicen, yo quiero escuchar la voz de Dios. Bueno, lea la palabra. No, yo quiero escucharla de forma audible. Bueno, léala en voz alta. Luego fueron escritos estos mandamientos. Sí, tenemos en el pasaje de Lucas, capítulo 10, versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor Jesús está dándole testimonio a este joven hombre de cómo debe vivir o de qué debe vivir, qué debe hacer. Dios, en esa revelación audible que le da a Moisés, le revela los 10 mandamientos, le da a conocer mediante una voz audible cuál es su voluntad y cuál es la voluntad que debe seguir el pueblo de Dios. Pero en medio de eso, Dios escribe tablas de piedra en las cuales deja su mensaje para el pueblo. Y es muy importante recordar que por qué las escribe en tablas de piedra. Esta ley que Dios escribió, sus 10 mandamientos, no son torcibles, no pueden ser torcidos, no pueden ser doblados o um, manipulados de otra manera. El Señor los dio y están en firme desde entonces. El Señor los dio como esa revelación de su voluntad, escrito en tablas de piedra, para que recordemos que esa es su voluntad, sus mandamientos son firmes fueron dados en tablas de piedra. Sí, recordamos que las primeras tablas de piedras que Dios dio a Moisés fueron quebrantadas, fueron quebradas. Inmediatamente espero no adelantarme a los mensajes, cuando Moisés baja de la montaña, ¿qué él ve al pueblo hacer? Bueno, ve al pueblo quebrantar los mandamientos de Dios y adorar a ídolos. Moisés se enoja y lo primero que hace es tirar esas tablas al suelo, quebrarlas. Porque sí, tal vez Moisés estaba molesto, enojado, y tal vez no era lo que debía hacer en ese momento, pero lo que él reconoció es que los mandamientos que Dios me acaba de dar están siendo quebrantados. Y eso es la imagen que nosotros debemos tener, ¿verdad? El Señor las escribió en tablas de piedra y son vigentes desde entonces. Fue Dios quien los escribió. Sí, fue Dios quien los escribió. Éxodo capítulo 32, versículo 16 nos dice, y aquellas tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dios fue quien la dio. La siguiente pregunta es muy importante y nos dice, ¿estaba Cristo involucrado en dar la ley? Bueno, en Hechos capítulo 7, versículo 38 tenemos una instancia muy particular. Hechos capítulo 7, versículo 38. Dice así. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos. Este pasaje debemos entender
que en esa instancia donde se habla del ángel, Esteban está reconociendo, o sea, interpretado de esta manera históricamente, que ese ángel que Esteban está hablando no es otro sino Jesús. Es el ángel de Jehová, el que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Y la gran parte o la gran mayoría de veces donde se menciona el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una inferencia, una referencia a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Debemos, el ángel de Jehová, prestemos atención cuál es la obra de ese ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar un claro paralelismo entre la obra del ángel de Jehová y la obra de Jesús. Si Cristo estuvo involucrado al dar la ley. Fue dada esta ley por mano de Moisés. Dice Juan capítulo 1 versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sí, la ley fue dada por mano de Moisés. Moisés fue quien la recibió de Dios. Moisés recibió las piedras de estas tablas de la ley por parte de Dios y fue Moisés quien las dio al pueblo, quien las presentó al pueblo, ¿verdad? Y a partir de entonces fueron enseñadas al pueblo en sí. Esta fue parte de la obra que el Señor le encomendó. Y fue dada por la administración de ángeles. En Hechos capítulo 7, versículo 53, en esa misma narración que vimos anteriormente de Esteban, nos dice así, Hechos capítulo 7, versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Claro, Esteban está anunciando al pueblo de Israel, a los judíos de su tiempo, que ellos no guardaron la ley. De hecho, si leemos anteriormente, les dice y les acusa diciendo desde el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Sí, la ley fue dada por medio de la administración de ángeles, ángeles del Señor, encomendados del Señor, enviados del Señor, mensajeros de Dios. Fueron quienes también anunciaron la ley de Dios. Fue dada la ley con mucha pompa. ¿Qué quiere decir mucha pompa? Bueno, con gran celebración, estruendo, con grandes señales, por ejemplo, si hablamos de, bueno, es que mi hermano Andrés le gusta hacer una fiesta de cumpleaños muy pomposa. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que le gusta celebrarlo en gran manera, le gusta celebrarlo en grande, le gusta que sea notorio cuando es su cumpleaños. Entonces, cuando hablamos acerca de que la ley fue dada con mucha pompa, o cuando se dice esto, para entenderlo plenamente, fue la ley dada o fue dada la ley con grandes señales, con un mensaje claro de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pues sí, así fue. Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Tenemos una narración de cómo fue dada la ley en esta ocasión. Deuteronomio capítulo 33. Dice, dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha.
aún amó a su pueblo. Perdón, ya sigue el siguiente pasaje. Pero bueno, este versículo 2 nos dice, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Sí, el Señor dio grandes señales en el momento de dar su ley al pueblo de Israel, darle su ley, enseñarle su ley a Moisés. Esta fue dada con gran terror. Bueno, así es, en Éxodo capítulo 19, versículo 16, nos dice, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Recordamos en esa instancia, ¿verdad? Todo lo que estaba sucediendo. Moisés sube al monte y estas cosas empiezan a suceder. Tanto es así que, ¿verdad? Que vemos que Moisés tuvo miedo, fue temible para Moisés esto. De hecho, es la siguiente pregunta. ¿Fue la visión de estas cosas algo terrible incluso para el mismo Moisés? Sí, así es. Hebreos capítulo 12, versículo 21 nos dice que y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Estoy espantado y temblando. Debemos recordar esto. Pero bueno, las siguientes preguntas nos van a aclarar. Y dice la siguiente pregunta, ¿y fue esto algo aterrador para el pueblo? Así es, así es. Fue aterrador para el pueblo. En Éxodo 20, 18 nos dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. El pueblo de Israel tenía gran temor de lo que estaba sucediendo en el monte. Era temible lo que estaba sucediendo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en medio de una tormenta eléctrica, donde hay gran cantidad de relámpagos y truenos sonando muy cerca de usted. Es temible. Usted no quiere estar afuera, usted no quiere estar en el exterior cuando eso está sucediendo. Bueno, el pueblo de Israel, ante el estruendo que estaba sucediendo en esa montaña, se pusieron de lejos. Temblaron. Lo que estaba sucediendo en ese momento era temible. El Señor estaba dando a conocer su revelación. La siguiente pregunta es para nosotros hoy en día. Entonces, es necesario obedecer con temor aquello que fue entregado con tanto terror. Es necesario obedecer con temor aquello que fue entregado con tanto terror. Así es. Es necesario para nosotros tener temor de Dios y obedecer su ley con temor y temblor, porque es temible. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Para nosotros, hoy en día, es necesario tener este temor y reverencia a la hora de entender y comprender los mandamientos de Dios, y la revelación que Dios dio en aquel entonces es aplicable y debe ser vivida en nuestras vidas hoy en día. No podemos tomar esto como algo risible, como algo eh, que traiga jactancia a nuestro corazón, como algo que sea, sí, son los 10 mandamientos, tal vez ya me los sé, tal vez los puedo repetir, tal vez me los he sabido durante gran tiempo, pero nunca he temido a Dios, nunca los he visto como algo temible,
o como algo que debe ser tomado con gran reverencia. Tal vez hoy en día el Señor no nos muestra con gran pompa como en aquel entonces, pero un día más adelante lo hará nuevamente. El Señor en su venida, en su segunda venida, nos recuerda que su venida será como el relámpago, como el relámpago, y alumbrará desde el este hasta el oeste, y hará saber nuevamente a las personas su presencia en medio de ellos. Debemos obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos con temor y temblor, con temor y con reverencia, y servirle a Él, y solamente a Él. Leemos nuevamente la pregunta número 46, y dice así: ¿dónde está resumida la ley moral? Leemos la respuesta. La ley moral está resumida en los 10 mandamientos. Recordatorio, encontramos los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 y nuevamente en Deuteronomio capítulo 5, si quieren leerla y prepararse para el culto en esta mañana.